nuevo texto. Están comunicados. Que ha habido unas variaciones en plan, por ejemplo, de los recursos. Eso los han modificado, han introducido una serie de cambios en la ley, tratando de ser más efectivo, más eficiente, ¿no? Más, que sea más rápido, ¿no? Los procedimientos. De tal forma que esto lo vamos a aprovechar. Ahora, mi diapositiva lo tengo con el día también. Con esto ya había algunos cambios, entonces lo voy a actualizar y se lo voy a hacer. Quiero decir, llegar ya al mercado, pero hay que hacer unos cambios con esta nueva ley, un nuevo decreto supremo. Bueno, esa parte la diapositiva. Ahora ya la última. Bueno, nos estamos viendo el tema de la evolución del derecho del procedimiento administrativo en Perú. Solamente para recordarles a los alumnos que han asistido al evento que se ha invitado, que les agradezco, pero va a ir sumando lo que han asistido, sumando su puntaje, ¿no?, en la parte práctica. También quiero invitarles. En el mes de junio vienen profesores de penal, civil, comercial. Los tres van a hacer un solo evento, igual van a hacer su presentación, van a hacer su exposición. Y en el segundo semestre, aunque claro, ojalá que ustedes, no, pues ustedes no te problema con esa nota, ustedes es semestral, no, anual, no. No te problema, entonces. En el segundo semestre viene el profesor de Derecho Administrativo, ¿no?, de la Universidad de Granada, así que voy a tratar de traerlo casi, para que pueda ir una cosa. Y me ha dicho que la persona es una persona de mujer, me dijo, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada. Así no sé si ya vendrá por el tanto persona. El asunto es que en el momento de la visita, igual el procedimiento es el procedimiento de clase indirecta. Ponemos de acuerdo qué tema y no hay una vez. En que ha venido, de hecho, personal privado, y tocas un sábado y el día martes empieza a tomar examen a los alumnos de la clase que ha dictado, como si estuviera en su universidad, no en la Universidad de Granada. Así es el mecanismo, de esa forma, y cómo estamos acercándonos. Y al ser visto la posibilidad de ir a viajar, no hay que buscar reformas también que busquen la posibilidad de que puedan ir. Van a activar una serie de mecanismos de estos y vamos a activar también un convenio con la Universidad de Granada, estoy viendo acá en la universidad, para darle facilidad de que sea un especialista a estudiar en Granada. El problema que tiene es que es muy anual. Estamos teniendo esos problemas. Porque hay chicos que quieren irse, pero ¿qué pasa para el por ahí? Entonces, ¿qué quedaría? Pedir suspender sus matrículas, pero van a perder.
problema de la piscina anual. En los años anteriores, bueno, a través de la pandemia, muchos estaban más desequilibrados, pero han dado sus exámenes vía. Dieron sus exámenes en forma virtual. Algunos profesores le han permitido. Ha dicho que se fue a Chile el año pasado, de todos los cursos, uno no ha podido aprobar. No, el profesor no ha querido, no lo ha aceptado. Entonces ese es el problema. Y el chico nuevamente me ha pedido ir para Chile. Digo, yo no estoy de acuerdo. La única posibilidad es que suspenda su matriculación. Dice, no, me voy a arriesgar el problema. ¿No? Se ha matriculado y dirige nuevamente a Chile. Pero se corre el riesgo de que, recuerden ustedes que miren, estamos tomando control de lectura, de control de asistencia. Escrito y el de su. ¿No? Entonces, así cómo va a justificar esta transformación histórica. Tendría que haber tiene que ser con un mismo objetivo de mínimo. La forma como se le va a evaluar. Bueno, vamos a continuar. Miren, hoy día se trae esa novedad, eso lo vamos a poner al final de la modificación de la ley. Texto muy coordinado. Nos vemos viendo el texto legislativo de la ley de simplificación administrativa. ¿No? Les había señalado que habían 4 principios que venían con la ley de simplificación administrativa, que es la ley 25.035 de 1989. Esta ley lo único que hizo es aplicar el principio de simplicidad. Ese era el objetivo, que se cumpla el principio de simplicidad. Y por eso que esta ley no deroga a la anterior, al decreto supremo, la complementa y modifica algunos artículos. ¿No? Les he enseñado cuáles son esos principios y vamos a ver que esos principios aparecen en texto uniforme. Es la continuidad. Durante el gobierno de Fujimori, cuando Fujimori ingresa al poder, gana las elecciones, no tiene un plan de trabajo, no tiene un plan de desarrollo para el país. Oye, mire, ¿cómo es posible en un país en esas circunstancias, en el momento histórico, se presenta sin plan de trabajo y gana las elecciones? Como quien dice, vamos a probar a ver qué pasa, ¿no? O vamos a jugar a tinta, ¿no? Y sale ganador. Entonces no tiene un plan. Incluso a él, para la segunda vuelta, en esa semana le dice, oye, el público, la media prensa, presente su plan de trabajo. Y dice, ya, voy a presentar el viernes. Y resulta que el viernes se enferma. Supuestamente se enferma y se enferma el estómago. Y no presenta, y viene ya, el domingo eran las elecciones. Y sale, y gana a Vargas Llosa, ¿no? Sale el grupo presidente. El desesperado empieza a buscar atentos en ese momento para elaborar su plan. En el 91 recién termina su plan. Y lo expresa en ese decreto legislativo 757. Marco para el crecimiento de la marco para el crecimiento de la inversión privada. Ahí se expresa cuál va a ser el régimen económico que va a aplicar este impuesto. Él dice, a partir de ese momento se va a aplicar la economía social de mercado, que estaba consagrado en la Constitución de 1979. Que la economía social es un neocapitalismo donde prima la ley de la oferta y demanda, ¿no? Pero con un plan social, con ciertas características con una planificación. Esa es la economía social del mercado. Es un modelo que lo aplicaron en Alemania Federal. Gracias a ese modelo, Alemania Federal salió de la nada
Ustedes imagínense en 45 kilos de la guerra y el país estaba totalmente destrozado. En este instante, bueno, para nosotros tener el apoyo de Estados Unidos, la parte de la primera se va a dividir en esa época en dos partes, ¿no? La federal y la República Democrática Alemana. La RDA a cargo de la Unión Soviética y la federal a cargo de Estados Unidos. Básicamente, la dirección de Estados Unidos. Esta República Federal, como empieza a desarrollarse, llega a ser una potencia económica, geográfica. Este tema se había consagrado en nuestra Constitución y no lo había aplicado ni Belaúnde ni Alan García. Entonces, yo voy a aplicar la economía social de mercado. Entonces, una economía basada por la ley de la oferta y demanda y la libre competencia. Por eso que la libre competencia aparece en la Constitución de 1993. O sea, se consagra. O sea, todo lo que dice el 757 va a aparecer en la Constitución de 1993. Por ejemplo, esta ley dice no más competencia, no más privilegio, no más monopolio por parte de las empresas públicas. Porque desde ese momento había un monopolio de las empresas públicas. Entonces, en el caso de las empresas públicas, por ejemplo, en el caso de ENSI era la única empresa que podía vender fertilizantes. Los particulares no podían vender. Monopolio, la única empresa que podía vender leche polvo. Está prohibido. ECASA es una empresa que compra y vende arroz. Exclusivamente los productores de arroz tienen que vender en ECASA. Un monopolio por parte del Estado. Y se controlaba el precio de las harinas, el pan, de la gasolina. El Estado aplicaba los precios de la gasolina. Eso vino desde el gobierno militar a la García cuando vino con Chile. Controlaban los precios. Entonces, con este régimen, la economía española dice no más control de precios. Los precios se regulan por el mercado. Entonces, de esa manera, a mí lo que hace el libro de una forma de plantear qué es lo que va a desarrollar su gobierno. Es una especie de plan de gobierno de modo. Pero, ¿por qué hago referencia? Porque en el título cuarto de la ley va a establecer normas sobre procedimientos administrativos. Y dispone que se reduzcan drásticamente los plazos del procedimiento. Aquí se establece que el plazo de un procedimiento es hasta un máximo de 30 días. Y eso ha quedado, miren, ha quedado en el tiempo, ¿no? Aparecen aquí las clases de procedimientos: la de aprobación automática, la de evaluación previa. Aparece el TUPA, el texto único de procedimientos administrativos. Esa es la norma que genera este documento de gestión. Actualmente, en esa época, solamente exigía quienes tenían que ver con la inversión privada. O sea, ¿cuál era el objeto? Apoyar la inversión privada y que el Estado no sea una traba. Por el contrario, los procedimientos le den facilidades para apoyar a la inversión. Ese era el objetivo. ¿Y cómo? Había que dividir los plazos, darle facilidades a los inversionistas para que la inversión privada no sea una traba, ¿no?, para el crecimiento de la inversión privada. Ese es el objetivo. Por eso se modifica la norma de procedimientos administrativos. Esta ley trajo una serie de reformas con relación al procedimiento administrativo. Fujimori le había prestado el año del 2000, da su golpe de Estado y
va en el año 92, ¿no? Dio el golpe de Estado en 92, cierra el Congreso, ¿no? Y se queda como dictador. Entonces, para gobernar, sí, todo presidente requiere leyes. ¿Cómo va a gobernar? Como todos los dictadores, mediante decreto ley. Va a gobernar mediante decretos leyes. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de un decreto ley? A ver, ¿qué es un decreto ley? Ustedes saben. ¿Qué es un decreto ley? A ver. ¿Tiene nivel constitucional? ¿Tiene nivel constitucional? Por ahí va. Un decreto ley. ¿Alguien más? A ver. Como es una norma de rango de ley, pues no necesita quizás la autorización previa que es del legislativo. ¿Cuál es tu apellido? Toma ahí. ¿Ah? Toma ahí. ¿Alguien más quiere hablar por él? ¿Alguien quiere hablar por allá? A ver. Es una norma que exige el Ejecutivo en el uso del poder legislativo que ha sido cedido temporalmente a este poder en una materia determinada y regulada. ¿Cuál es tu apellido? Jara. Jara. Jara mía, ¿no? Bien, siempre es importante conocer la nomenclatura y lo que establece nuestra ley, ¿no? El decreto ley es una ley, en principio creo que es equivalente a una ley, pero que ha sido expedida por los gobiernos de facto. Todos los gobernantes que entraron por la fuerza al poder han gobernado mediante decretos leyes. Odría, el gobierno militar durante 12 años, gobernó mediante decreto ley. No hay Congreso, ¿no? Pero es el Ejecutivo el que dicta la ley. O sea, es el Poder Ejecutivo el que dicta esa ley. La tradición jurídica nuestra ha respetado el valor o lo que significa un decreto ley. Le ha dado el mismo rango que una ley. Es equivalente a una ley. Lo que quiere decir que para modificar un decreto ley necesita de otra ley, o sea, ley del mismo rango. ¿Y por qué? Porque muchas de las normas que incluso están vigentes han sido probablemente de decretos leyes. Entonces, si nosotros decimos no vale esta ley, no la aplicamos, tenemos un problema jurídico, un caos jurídico, no podemos establecer el mecanismo. Entonces, la tradición jurídica, como digo, ha respetado y ha dado el rango de ley. Hubo un caso excepcional durante el gobierno de Odría. Durante el gobierno de Odría, Odría da el golpe de Estado. En sus primeros años de gobierno, gobierna mediante decreto ley. En el segundo periodo, cuando él entra como presidente constitucional, ha sido elegido, ¿no? Como presidente constitucional, y era el único candidato, lo elimina al otro, no está el poder que tiene. O sea, qué cosa, como tenía el dominio del Congreso, le pide al Congreso que todas sus leyes que fueron dadas durante su primer periodo lo conviertan en ley de la República. Y el Congreso aprueba. Entonces, por eso que las leyes de Fujimori, perdón, de Odría, todas son leyes, ya no hay decreto. Entre ellas está, por ejemplo, el caso que siempre menciono, ¿no? El decreto ley 11377. Decreto ley 11377. Se llama Estatuto
y escalafón del servicio civil. Es una ley muy importante para los trabajadores. Escalafón del servicio civil. Entonces, nace como decreto ley, pero como es aprobado por el Congreso, desaparece y solamente se llama ley. Yo hoy día es conocida como ley 11.3.17, pero su origen es como un decreto ley. Entonces, sí, es el único caso en la historia donde el Congreso convalidó las leyes limitadoras, pero después no había otra posibilidad. Por ejemplo, actualmente tenemos una ley que está vigente, el decreto ley 19.990. Está vigente. Es un decreto ley. Decreto ley 19.990. Es el Sistema Nacional de Pensiones. También está vigente. ¿Qué pasaría si la desconocemos? Decimos, no vale. No la podemos, no puede ser, no puede darse. Esa sí lo dice la capacidad de siempre es bueno recordarles que tengan conocimiento de cómo nuestro ordenamiento jurídico maneja, ¿no? Cómo denomina y cómo clasifica a las normas. ¿Sí? Doctor, Sí. una consulta, doctor, sobre lo que estaba explicando, sobre los decretos ley. Hoy en día, en realidad, ya no están incorporados en el sistema jurídico con ese nombre. Sí. Ya no llevan. Sigue manteniendo la historia. Se mantiene, pero con ese Lo de nombre. Bolivia ya no, pero el otro gobierno sí. Pero ya no se le denomina decreto ley, ¿verdad? No, se sigue llamando. Se les denomina así. Pero hoy en día, desde ahora en adelante, ya no hay decreto ley en la Constitución del 93. Porque creo que ahora se le denomina como. ¿Qué pasó cuando Vizcarra se le Congreso? ¿Cómo Ah, gobierno? claro. Pero solo eran situaciones excepcionales, ¿verdad? Porque Solamente, el miren, legislativo sí era otro tema, el decreto constitucional. miren. ¿Cómo es, no? Hay dictaduras que ingresaron por la fuerza, ¿no? Los gobiernos militares. Pero la Constitución política ha consagrado uno que se le llama la dictadura blanda. ¿En qué consiste esa dictadura blanda? Por ejemplo, cuando dos consejos son observados por el Congreso, no aprueban al Consejo de Ministros, el presidente tiene la facultad de disolver al Congreso. ¿No censuras? No es censurado dos veces. Entonces, por eso es que muchos congresos inminentes han tratado de no cometer ese error. Pero supuestamente durante el gobierno de Vizcarra sí se error. Lo que hace Vizcarra disolver el Congreso. Y eso está en la Constitución. Y dice, una vez que ha disuelto el Congreso, él va a seguir gobernando. En este caso, mediante decreto legislativo. Perdón, decreto de urgencia. El gobierno me está confundiendo. Vizcarra gobierna mediante decreto de urgencia, no mediante decreto de ley. Eso es lo constitucional. Gobierna mediante decretos de urgencia. Y dice la Constitución que tiene plazo de convocar a elecciones dentro de 4 meses al nuevo Congreso. Y dice, en ese interregno dice gobernará mediante decretos de urgencia. En este caso, ese es el propósito, el decreto de urgencia. Gobernó, en cambio, en el caso de Fujimori, prácticamente de un golpe de Estado. Y él empieza a gobernar mediante decretos. Dice la Constitución, una vez elegido el nuevo Congreso,
ese Congreso puede derogar los decretos citados. Porque en el nuevo Congreso tiene todas las posibilidades. De esa forma, es como lo que en teoría se llama una actitud que da dictadura blanda en los gobiernos democráticos de los Estados Unidos, la Constitución, donde permite excepcionalmente cerrar el Congreso. Esa es una posibilidad. Pero en cambio, un gobierno de facto va a gobernar mediante decretos leyes. Fujimori empieza a gobernar mediante decretos leyes en el año 92. Él sigue con las reformas del procedimiento administrativo. Él va a dictar el decreto ley 2611, que es el 28 de diciembre de 1992. Al reglamento lo va a convertir en ley. Dice, a partir de ahora el reglamento será ley. Ley de normas generales de procedimientos administrativos. Lo convierte en ley. Pero hace una serie de cambios, modifica el reglamento, incluye nuevas reformas en esa ley y dispone que mediante decreto supremo el Ejecutivo dicte el texto único ordenado de la ley 2611. El Ejecutivo se va a demorar cerca de 2 años. Recién en el 92, miren, desde el 92 al 94, se han pasado 2 años, y recién aprueba el texto único ordenado. En ese nuevo texto único ordenado, aparece un principio. Ordenan la ley, le dan un título preliminar, o sea, hacen una orden mejor, nueva nomenclatura de los artículos, eliminan los que han sido derogados, incluyen los que han sido incorporados por la ley 2611. Miren, en ese texto aparece un principio que nadie se percató cuál era la razón por la cual se había incorporado un principio. ¿Este principio en qué consistía? Si yo tengo aquí la Constitución del 79 y acá la Constitución de 1993, según este principio dice, los hechos a que hace referencia a la nueva ley se rigen a partir de la nueva ley. Entonces, si aquí, por ejemplo, dice no reelección, no hay reelección del presidente, no se va a considerar el hecho de que Fujimori haya sido elegido en 79, porque los hechos se cuentan a partir de la vigencia de la nueva ley. Esa ha sido la famosa interpretación objetiva, incluso que fuera portuguesa. De esa forma intelectual, por eso que Fujimori supuestamente estaba en su primer mandato, no había reelección. Por eso él estaba bien para ser candidato. Este principio lo había incorporado en el texto único ordenado de la ley 2611, en el decreto supremo 02/94, justo del 28 de abril de 1990. Por eso que cuando Fujimori se lanza como candidato nuevamente a la presidencia, es tachado, ¿cierto? Entonces, para efecto de resolverse, vamos al Congreso, que el Congreso dé la interpretación técnica de lo que significa ese artículo. Entonces, ese artículo saca a luz, y eso fue Torres Lara, el doctor Torres Lara, que se fue el profesor nuestro, el señor profesor nuestro, entró, se metió con Fujimori y entonces era presidente del Congreso. Y él dice, señor, pero acá tenemos la ley, ya está aprobado, ¿qué cosas más vamos a discutir si está establecido en la ley? Entonces, bajo ese principio,
consideran de que no hay la famosa reelección. Así interpreta el Congreso. Es lo que se llama la interpretación auténtica cuando lo hace el Congreso. ¿No? Entonces, eso es incorporado en el Decreto Supremo 002. ¿No? Es el de 94, justo el 26 de enero de 1994, que aprueba el texto único ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos. Cuando estaba gobernando Valentín Paniagua, en forma transitoria, él encuentra ya un proyecto de ley sobre los procesos y lo promulga en el Cabildo en 2001. Es la ley 27.444, la ley de procedimiento administrativo. Pero considera ahí que esa ley no puede ser entrada en vigencia inmediatamente, y la ley dispone que va a entrar en vigencia a los 6 meses de la publicación, del día de contada de la publicación del diario peruano. Y va a ser en octubre donde va a tener vigencia. O sea, hay un periodo llamado, usted conoce la lista de vacaciones. ¿Y cuál es el objeto? Dice que todo el mundo conozca la ley. Hay que definir la ley. En todas las universidades, en todos los ambientes donde sea necesario a los trabajadores, funcionarios. Y el Ministerio de Justicia puede hacer una campaña, hace cursos, seminarios, nos llaman a otros profesores, para poder enseñar y explicar el concepto. Recién entra de vigencia la ley 27.444, ¿no? Es la actual ley, la que está vigente. Esta ley es un sumo, una especie de resumen de todo lo anterior. O sea, todo lo que les he dicho, les he explicado sobre los principios, sobre los tipos de procedimientos, silencio administrativo, positivo, negativo. Todo eso está contenido en esta nueva ley. Pero después se han empezado a hacer modificaciones. Empezaron a hacer modificaciones de, por ejemplo, el gobierno de Alan García. El gobierno de Alan García publica la ley 29060. Se llamaba Ley de Simplificación. Perdón, Ley del Silencio Administrativo. Es del 2007. ¿Qué contenía esa ley? Reglas sobre el silencio administrativo que estaban contempladas en la Ley de Procedimiento. Entonces, por una técnica jurídica, debió haberse incorporado esos cambios en la Ley de Procedimiento. No mantener como una ley aparte. Lo que hace es derogar los artículos de la Ley 27.444, pero se tiene otra regulación por otra ley, ¿no? Y después eso se va a corregir posteriormente, ¿no? Se va a corregir. A mí me parece que eso no estaba bien, ¿no? ¿Cómo se crea una ley si está o regulado por la ley de procedimiento? ¿Cómo vas a crear otra ley distinta? O sea, por técnica jurídica había un problema en la regulación de esta ley. Siguiente, por favor. Sí. Ya vienen los cambios. Nos hemos pasado hoy día. Bueno, ya estamos en la hora. Bueno.